Muy buenas tardes a todos ustedes y en especial a la Junta Directiva de Conindustria, a todo el empresariado en general que ha organizado este importante evento dedicado a buscar soluciones. Y yo creo, y me quedo con esa palabra, que ha sido como el hilo conductor de todas las exposiciones, soluciones para enfrentar y construir una ruta frente a la crisis que vive actualmente Venezuela. Y dentro de ese esquema, dentro de ese camino que se ha propuesto Conindustria, de proyectar lo que deberíamos estar construyendo entre todos, empresarios, ciudadanos, organizaciones no gubernamentales y en general factores políticos y miembros de la sociedad civil, yo les voy a presentar a consideración lo que he definido unas ideas para una infraestructura política, una hoja de ruta para Venezuela. Y he querido salirme un poco a propósito del cajón en el que generalmente nos quedamos los constitucionalistas, los profesores de la universidad, los profesores universitarios, en el que nos quedamos a veces los monjes de la universidad, como lo decía Gerardo, y he tratado de asumir la posición de ciudadano y presentarme ante ustedes como un ciudadano más que quiere transmitirle algunas ideas de lo que ha podido observar en lo que es la participación y la lucha constante por la participación de los venezolanos en lo público y los retos y desafíos que tenemos quienes estamos en la sociedad civil para que los venezolanos se involucren en lo público. Entonces, en primer lugar, sí quisiera señalar que la infraestructura política, como lo he llamado a los efectos de esta presentación, los paradigmas políticos que de alguna manera siguen manifestándose en nuestro país, quizás han tenido un sistema, unos conceptos, unas bases, en donde tenemos una política que se fundamenta en un debate y una dialéctica entre la dirigencia política, muchas veces el debate se da entre la dirigencia política, se buscan soluciones, acciones, estrategias, tácticas a los efectos de lograr un cambio político en la sociedad venezolana, pero no se trabaja desde el ciudadano y con el ciudadano. Es decir, tenemos un discurso político, una narrativa política autorreferenciada. Autorreferenciada, es decir, el político pensando como político, el político pensando en estrategias políticas, los partidos políticos pensando con base en su estructura política y con base en lo que mejor saben hacer, que es precisamente participar en eventos electorales y ofertar un determinado programa o unas determinadas opciones a los ciudadanos, pero todo construido desde arriba, no desde abajo. Y por eso es necesario reconceptualizar esa forma de pensar la política para que deje de ser un debate entre la dirigencia política, un quehacer entre la dirigencia política, una discusión y un debate entre la dirigencia política en el buen sentido y en el sentido crítico también, como aspiramos quienes luchamos por una sociedad plural y libre. Para abandonar entonces ese discurso político autorreferenciado y referenciarlo en los ciudadanos, trabajar en las bases, en la ciudadanía. Si hay algo que quizás
hoy en día sentimos, y todos ustedes lo deben sentir, amén de todo el esfuerzo que como empresariado, como sociedad civil, cada uno de ustedes como dirigentes políticos, como luchadores sociales, como defensores de derechos humanos, profesores, académicos, hace día a día para tratar de generar algo positivo en el país. Si hay algo que nosotros podemos evidenciar es que la política en Venezuela se ha convertido en una retórica de denuncias, y una repetición constante de denuncias donde no se ofrecen soluciones, o cuando se ofrecen soluciones, son soluciones muy difíciles de concretar o inalcanzables. Y eso genera una reacción en el ciudadano que es la desconfianza, la desesperanza, la claudicación en las luchas que deben tener los ciudadanos. Entonces, aquí pareciera que es necesario que ese discurso de la dirigencia política se adapte, acompañe a los ciudadanos en lo que es el drama que está viviendo, y sabemos de la importante responsabilidad empresarial que durante estos 20 años ha solucionado y ha paliado muchísimo la crisis más allá de lo que nos aborda, y la responsabilidad no solamente empresarial, sino la responsabilidad social que se ha dado a través de academias, universidades, organizaciones no gubernamentales, etcétera, de organizaciones de la sociedad civil. Sabemos de eso, pero no basta con eso. Es necesario trabajar de la mano con el ciudadano, trabajar de la mano con el problema de los ciudadanos, poder involucrarse con esos problemas para poder atisbar con la causa de esos problemas y desde allí construir las soluciones de los problemas. Si los ciudadanos no ven a los políticos como la correa de transmisión, auténtica de sus pensamientos, de sus requerimientos, de sus necesidades, de su libertad, si los ciudadanos no confían en la dirigencia política, va a ser muy difícil desde la política, desde el buen ejercicio de la política, poder lograr conquistas y cambios. Quizás hay que trabajar con los ciudadanos en objetivos concretos, en pequeñas conquistas concretas, para luego llegar a grandes soluciones y resultados. Lamentablemente en política, y ustedes los dirigentes políticos que están aquí lo saben y lo han vivido y lo han sufrido, en política no es fácil poder concretar una estrategia política y una táctica política, y tenemos muchas circunstancias que se adversan a ello. Por eso, de la mano del ciudadano y con la confianza del ciudadano, se puede dar un avance significativo en este sentido. Ahora, esto como primera, vamos a decir, reflexión, es decir, la reflexión de cómo la política debe ser repensada, cómo la narrativa, el discurso de los dirigentes políticos debe ser repensado, y cómo debemos pensar en el ciudadano como el referente del discurso e incluirlo en las soluciones y en lo que es la hoja de ruta para retomar la institucionalidad democrática, para retomar el orden constitucional, para retomar las bases fundamentales de la libertad en Venezuela. Pero eso también pasa por algo muy importante, que es hacer comprender al ciudadano que hay que repensar la función y labor del Estado. Quizás cuando un político se le acerca a un ciudadano, el político le explica eventuales soluciones que pudiera dar a sus problemas, eventuales políticas públicas que se pudieran implementar a nivel local, a nivel estatal, a nivel nacional. Pero ese ciudadano lo que siempre está pensando es
el Estado me lo debe dar todo. El Estado populista, que ha sido el Estado que de alguna manera ha germinado durante todas estas décadas, el Estado me debe ofrecer soluciones y los políticos deben desde el Estado obrar bajo la política del populismo y el asistencialismo en las soluciones que yo requiero. Y ahí es donde es muy importante hacer comprender a los ciudadanos que la principal garantía de la libertad, es dividir el poder, es dividir ese poder público que detenta el Estado, que ostenta el Estado, que tiene el Estado. Nosotros vemos un Estado grande en estos momentos, un Estado que pretende abarcarlo todo, pretende abarcar incluso todas las actividades económicas, sociales, educativas, académicas que tiene la sociedad venezolana, pero frente a eso no vemos un proyecto de país donde se explique cuál debe ser el rol del Estado, y allí es donde tiene que, sin complejos, y dejando a un lado lo que Monseñor Azuaje llamaba en estos días, en el acto de apertura de la Conferencia Episcopal Venezolana, dejando a un lado, vamos a decir, los egos, y dejando a un lado la soberbia política de la perfección, sin complejos, revisar temas fundamentales que no hemos revisado los venezolanos a los efectos de construir un proyecto de país. Y eso pasa por, repito, dividir el poder. La principal garantía de la libertad y la democracia es la división de poderes, pero no solamente la división de poderes como nosotros usualmente lo pensamos, división entre poder legislativo, ejecutivo, judicial, en el caso venezolano, ciudadano, electoral, esa división entre las diversas instituciones de los poderes, sino también dividir el poder a nivel político-territorial. Cuando digo dividir el poder a nivel político-territorial, me explico, distribuir el poder en lo que son los estados y fundamentalmente en los municipios. ¿Y por qué en los municipios? Porque el municipio es el ente político-territorial que el ciudadano siente más cerca, el ente político-territorial que más se vincula con el ciudadano. De hecho, es el ente político-territorial, el órgano del poder público al que más acude el ciudadano, el municipio, y al que acude para la búsqueda de soluciones, de todas las soluciones, y muchas veces el municipio tiene que decir, el alcalde, el consejo municipal, caramba, eso no es competencia nuestra, esa es competencia del Estado, esa es competencia del Poder Nacional, nosotros no lo podemos ayudar. Nosotros tenemos que pensar seriamente, en una transformación del Estado venezolano en un Estado federal, pero no en un desideratum que quede en una norma constitucional como ha quedado en las últimas décadas y durante más de un siglo, que siempre se menciona a Venezuela como un Estado federal en los términos consagrados en la Constitución o dentro de determinados parámetros, pero cuando vamos a estudiar la Constitución y el sistema de edificación del Estado, nos encontramos que es un Estado totalmente centralizado, que es un Estado prácticamente unitario. Y frente a eso, lo que ha habido intentos de descentralización, transferencias de competencias desde el punto de vista político, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de servicios, a estados y municipios. Pero proyectos y programas de descentralización, algunos de los cuales fueron importantes y significativos, como fue el caso de la descentralización política con la elección directa de los gobernadores y alcaldes en su momento, en 1989, y la ley de transferencia de competencias a los estados y municipios a partir de ese intento de proceso de descentralización. Pero eso se abandonó y todos sabemos que actualmente el Estado lo que ha hecho es revertir todo el proceso de descentralización para concentrar el poder.
¿Y por qué en este momento el Estado sentimos que lo puede todo y lo tiene todo? Porque precisamente está concentrado el poder. Está concentrando el poder. Lo concentra a nivel de poder judicial, poder electoral, poder ciudadano, de todo lo que es el poder ejecutivo. El único poder que no concentra es el poder legislativo, pero lo ataca y lo desconoce. Y por otra parte, se ha ocupado de llenar los espacios del poder estatal y del poder municipal. Frente a ello, además, ha creado una gran infraestructura de comunas y consejos comunales que pretenden sustituir lo que es el rol del municipio dentro de una democracia. El municipio es la base fundamental para que se divida el poder, para que se acerque al ciudadano. Y en ese tema hay que replantear al municipio como el eje central de lo que debería ser la construcción y dimensión del Estado. Hay que darle al municipio no solo autonomía política, administrativa, presupuestaria, sino además hay que darle los suficientes recursos y facultades para administrar esos recursos y para que pueda atender los servicios que están más cercanos a los ciudadanos y para que los ciudadanos entonces vuelvan a confiar en la dirigencia política que lleve a cabo las conquistas políticas, las reivindicaciones que requieren, los servicios que se requieren a partir del municipio. En definitiva, la política y la construcción del Estado, el modelo de Estado que de alguna manera se debe, vamos a decir, proponer al ciudadano, que se debe explicar al ciudadano, es una política en la cual el poder que encarna el Estado no debe estar concentrado en el poder central. El poder que encarna el Estado no debe estar concentrado en unos pocos, no debe estar concentrado en el poder ejecutivo. Apuntalar hacia la descentralización, pero ir más allá, hacia el paradigma del federalismo. Solamente, si ustedes se ponen a ver en derecho comparado, solamente los estados auténticamente con forma de Estado federal, con autonomía de estados y con importantes municipios fuertes y más municipios de los que existe en Venezuela en relación con la población de cada circunscripción, solo esos estados han logrado consolidar una democracia, han logrado consolidar un control del poder. Porque a la final resulta que dividir el poder y acercarlo a los ciudadanos va a tener una contrapartida, y es que el ciudadano va a controlar directamente ese poder que va a dirigir el municipio y que de alguna manera va a ejercer competencias del municipio. El centro de la política y del Estado, el centro del Estado tiene que ser el municipio, así como nosotros decimos usualmente que el centro de una sociedad y la cédula fundamental de la sociedad es la familia. Bueno, en el Estado, en lo que es el Estado, el diseño del Estado, el centro de ese Estado y del diseño de ese Estado debe ser el municipio y a partir de allí volver a reconectar con los ciudadanos. Es importante en este sentido también explicarle a los ciudadanos que si bien lo que se quiere es un Estado que esté dividido en garantía de él, porque el Estado que concentra el poder lo que hace es abusar de los individuos, abusar de ese poder, como ya lo comentaba Juan Manuel en su presentación. Bueno, es importante hacerle comprender que el Estado debe cambiar de paradigma en Venezuela. No puede seguir siendo el Estado que lo da todo, el Estado que lo ofrece todo, el Estado que lo resuelve todo, el Estado populista, el Estado asistencialista, que de alguna manera es vamos a decir, la solución de todos los males y necesidades que tienen los ciudadanos. Hay que saber transmitir a los ciudadanos. Aquí todos lo tenemos claro.
Aquí nosotros todos podemos comulgar con cuál es el verdadero papel que debe tener el Estado en una sociedad, cuál es el verdadero papel que debe tener el Estado en la economía, cuál es el verdadero papel que tiene que tener el Estado en una sociedad abierta. Todos podemos comulgar, pero si nosotros no le explicamos eso a los ciudadanos van a seguir apostando por un Estado que le ofrezca todo, que le dé todo y que básicamente sea un Estado populista. En ese sentido es necesario rescatar el verdadero rol que debe tener el Estado en la economía, que es la actividad de fomento. La actividad de fomento, que era el común denominador de lo que se intentó hacer con la Constitución del 61, centrar al Estado en la actividad de fomento y buscar crear las condiciones desde el Estado para que todo el desarrollo de los empresarios, pero también de la sociedad civil, desde las universidades, desde las organizaciones no gubernamentales, desde los medios de comunicación, desde las instituciones, academias, gremios, puedan desenvolverse sin injerencias y sin intervención del Estado. Eso es muy importante explicárselo a los ciudadanos. De lo contrario, el votante, el elector, aquella persona que va y deposita cada cierto tiempo el voto en las urnas, en un régimen de libertades, o aquella persona que todavía cree que la vía electoral es la vía para construir el cambio, ese elector tiene que saber y tiene que conocer, tiene que apropiarse de esos conceptos para saber por qué está decidiendo. Quizás uno de los fracasos que hemos tenido nosotros como venezolanos es no poder ofertarle a los venezolanos un proyecto de país que vaya más allá de soluciones a corto plazo. Tenemos que ofertarle un proyecto de país que vaya a soluciones a corto, mediano y largo plazo. Y en este sentido tiene mucho que ver el papel que debe tener el Estado y la visión del Estado, y eso saber transmitírselo a los ciudadanos. Es cierto, el Estado tiene que regular, tiene que participar como agente en ejercicio de sus poderes públicos en regular para evitar asimetrías propias que se dan en una economía abierta de libre mercado, pero debe siempre hacerlo basado en el fundamento de la libertad y no del intervencionismo. El Estado debe abandonar la política de controles estatales fomentando la autorregulación, y ahí va una clave. Y yo siempre pongo como ejemplo lo que hizo en su momento FEBAP-ANDA con el Código de Autorregulación Publicitaria. Ustedes recordarán, muchos empresarios vinculados al mercadeo recordarán cómo en algún momento la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia, hoy desmantelada, intervenía en temas como mercadeo, publicidad, publicidad engañosa, publicidad comparativa, etcétera. ¿Y cuál fue la solución a ese problema? El Código de Autorregulación Publicitaria que se dio a nivel de ANDA-FEBAP. ¿Y qué se buscó allí? Que los propios empresarios solucionaran sus problemas a través de una metodología, una mediación en la cual no intervenía el Estado, sino que los empresarios se ponían de acuerdo y respetaban ciertas reglas de juego éticas en el mundo de la publicidad y del mercadeo. Eso es uno de los tantos ejemplos que podría citar, cómo la autorregulación puede enfrentar la regulación que impone el Estado. Es decir, hay que picar adelante con la autorregulación, que es muy utilizada en Europa y en los Estados Unidos. Y ya para ir finalizando, para concluir, todo esto tiene un eje central, que es el tema de la ciudadanía. De alguna manera he hablado de cómo esa infraestructura política debe tener una hoja de ruta donde se cambie esa conceptualización que tenemos de la política y donde se voltee la cara al ciudadano, al hombre de a pie.
Tenemos que tener en cuenta que hoy en día en Venezuela no tenemos realmente, la mayoría de la población venezolana no se comportan como ciudadanos. Eso lo tenemos que tener claro. La mayoría de la población venezolana se comporta como semovientes, como individuos que van en búsqueda de su mínimo vital, la comida, la medicina, cubrir sus necesidades de salud, y cuidarse de la inseguridad, evitar una enfermedad. Ellos ya no están pensando en los temas políticos, en los temas sociales, se están aislando, están en modo supervivencia. Como dirían los jóvenes en estos momentos, Venezuela se ha convertido, gran parte de la sociedad venezolana se ha convertido en The Walking Dead. Y eso de alguna manera que nos dice a nosotros tenemos el reto de esas personas que se han resignado y que ahora están en modo supervivencia, ponerlos en modo ciudadanía y transformar y crear una sociedad de conciudadanos donde ellos puedan participar en la construcción de los cambios. Es decir, no esperen a que alguien les diga cómo hacer el cambio, sino que también sean factores del cambio. Ciudadanos que fomenten e intervengan en la construcción y actualización de los partidos políticos, de los gremios, de la universidad, de la academia, de las instituciones, del empresariado, de los demás sectores de la sociedad. Ciudadanos que trabajen en crear condiciones para de alguna manera trabajar con sus conciudadanos en un ámbito de confianza entre los ciudadanos y de confianza con la dirigencia política que está tratando de canalizar sus inquietudes. En definitiva, y ya para cerrar, sin duda una infraestructura política en Venezuela, una hoja de ruta en Venezuela es el gran reto de crear una sociedad de ciudadanos que estén conscientes de todos sus deberes ciudadanos, de todos sus derechos ciudadanos y que tengan la capacidad, la responsabilidad y las herramientas para exigirlos y no esperar que otros los exijan. Es decir, ciudadanos conscientes de sus derechos, conscientes de sus deberes constitucionales de ciudadanos para participar incluso en la vida social, política, local, etc. La principal garantía de la democracia y la libertad será en Venezuela la ciudadanía. Si nosotros no somos capaces como sociedad de construir un cuerpo de ciudadanos, nosotros no vamos a poder aspirar a una sociedad democrática, libre y abierta. Solamente un ciudadano puede construir una democracia, solamente un cuerpo de conciudadanos puede construir una democracia sólida. Ciudadanía, democracia, libertad, educación, trabajo, solidaridad, inclusión. Son puntos claves y que se han abordado aquí en todo lo que debe ser esa hoja de ruta. De manera que dejo esas reflexiones, que más que conclusiones son reflexiones, para que tratemos de voltear un poco a repensar cómo se hace política, cómo se discute la política, cómo se visualiza el Estado y para repensar también cómo podemos volver a rescatar a las personas que hoy en día son más semovientes que ciudadanos propiamente dicho. Quiero finalizar con una frase o una conclusión a la que yo he llegado humildemente, con todo el respeto del maestro Arturo Uslar Pietri. Yo he llegado a la conclusión de que si nosotros no hubiéramos tenido como mito, como paradigma, aquella reflexión de es necesario sembrar el petróleo, tal vez no estaríamos aquí en las circunstancias que estamos en Venezuela. Yo creo que en lugar de sembrar el petróleo en el buen contexto que lo decía don Arturo Uslar Pietri, en lugar de sembrar el petróleo, nosotros hemos debido sembrar una sociedad de ciudadanos. Si nosotros hubiéramos construido y sembrado una sociedad de ciudadanos, hoy tendríamos una democracia plena, libre y respetuosa de las bases fundamentales de la libertad y de los derechos humanos. Muchas gracias.